Este es un resumen acerca de la Guerra Civil Española ocurrida entre 1936 y 1939. La información en este video no ha sido 100% verificada, y es una conclusión que he tomado tras leer muchos libros acerca del tema. Juzguen por ustedes mismos, y activen los subtítulos de este video cuando estén disponibles. En la Guerra Civil Española existían dos bandos, el bando republicano y el bando sublevado, o bando nacional. Fue una guerra en la que los protagonistas fueron la izquierda, la derecha y la religión. El bando republicano estuvo constituido por el gobierno legítimo de España, el Frente Popular, marxistas, republicanos, nacionalistas, movimiento obrero, sindicatos y los demócratas constitucionales. Y el bando sublevado estuvo organizado con la gran parte del alto mando militar, que se apoyó en el partido fascista Falange Española, la Iglesia Católica y la derecha conservadora. Los republicanos fueron apoyados por la antigua Unión Soviética, y también recibió algo de ayuda de México, mientras que la Alemania nazi e Italia ayudaban al bando sublevado. En 1936 España estaba dividida en dos zonas tras la rebelión del ejército contra el gobierno republicano. Fracasadas las negociaciones entre ambos bandos, comienza la guerra civil con un golpe de estado del ejército. El golpe de estado que hizo el bando sublevado, uno de los dirigentes era Franco, comenzó con la ocupación de Marruecos, siguiendo con Ceuta y Melilla, Islas Canarias, Baleares y casi toda la península. Las repercusiones políticas y emocionales de la guerra trascendieron de lo que es un conflicto nacional, ya que, por muchos otros países, la Guerra Civil Española fue vista como parte de un conflicto internacional que se libraba entre la religión y el ateísmo, la revolución y el fascismo. Para la antigua Unión Soviética, Alemania e Italia, España fue terreno de prueba de nuevos métodos de guerra aérea y de carros de combate. Para Gran Bretaña y Francia, el conflicto representó una nueva amenaza al equilibrio internacional que trataban dificultosamente de preservar, el cual se derrumbó en 1939, pocos meses después del fin de la Guerra Española, con la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra civil se origina en el fallido golpe de Estado de un sector del ejército español contra el gobierno democrático y legalmente constituido de la llamada Segunda República Española. Este conflicto bélico concluirá finalmente con la instauración, por parte de los triunfantes rebeldes, de un régimen dictatorial de neto corte fascista en cuya dirección se situó el general Francisco Franco. La ocupación militar finalizó el 1 de abril de 1931, cuando Francisco Franco firmó el último parte de la guerra, declarando su victoria y estableciéndose como jefe de gobierno, hasta 1973, y estableciendo una dictadura. Al final de la guerra civil, España había quedado devastada, causando 1 millón de muertos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, España quedó aislada, ya que las democracias occidentales negaron el apoyo al régimen de Franco. El cardenal Isidro Goma, arzobispo de Toledo, escribió: ¿Es la guerra de España una guerra civil? No. Es una lucha de los indios contra la verdadera España, contra la religión católica. También se refirió al conflicto como una lucha entre España y la anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie. Durante la guerra, se asesinaron muchos sacerdotes y religiosos. Cuando la guerra progresó, el gobierno y los comunistas fueron capaces de acceder a las armas soviéticas para restaurar el control del gobierno y esforzarse en ganar la guerra a través de la diplomacia y la fuerza. Atrocidades hubo en ambos bandos durante la guerra. La diferencia es que el bando vencedor luego tuvo 40 años para divertirse con los vencidos. Entiéndase, ninguno de los dos dio muestras de tolerancia ni antes ni durante la guerra. Entonces seguro que el vencedor se iba a vengar. Y si el vencedor hubiese sido el frente de izquierda, lo mismo hubiese sucedido. El problema no es ni derecha ni izquierda, sino el monstruo que el ser humano lleva dentro, esperando oportunidad y motivos para salir. La guerra civil fue una lucha de malos contra malos. Más o menos esto fue lo que dijo Camilo José Cela cuando le pidieron su opinión. Por supuesto, era un comentario, simplificando las dos posturas. El lucha, el comunismo y el fascismo. Extremos, los dos por igual. Puta vergüenza, guerra españoles, no caigamos en esto nunca. Jamás seáis de derechas o de izquierdas, todos somos españoles, y todos queremos lo mismo. Lo mejor para España por fin, se puede hacer democráticamente. Guerra civil nunca más. La Iglesia española se convirtió en blanco de ataques. 13 obispos, 294.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y millares de personas vinculadas a asociaciones confesionales o meramente católicas practicantes fueron asesinados por revolucionarios opuestos al golpe militar que equiparaban a la Iglesia española con la derecha. Se saqueó y prendió fuego a iglesias y monasterios. Ante esta barbarie, la Iglesia confió en los sublevados para defender su causa y devolver la nación al seno de la Iglesia. ¿De qué sirvió esa guerra? Solo para sembrar odios y desunión. El siglo XX ha sido un siglo vergonzoso para la raza humana. Hemos batido récords en estupidez humana y destrucción. Primera Guerra Mundial.
Guerra Civil Española y la terrible Segunda Guerra Mundial con 50 millones de muertos, la mayoría civiles bombardeados sin impunidad por militares. Vergonzoso. No se trata de ejércitos, se trata de cultura, que en esta España, y sobre todo la España de antes, era inculta. Ya lo dijo Ramón y Cajal. El problema de España es de cultura. Para los de derecha, Francisco Franco salvó a España de que ésta fuera un satélite más del imperialismo soviético de Joseph Stalin. Stalin mandó a matar a 40 millones de rusos en limpiezas contra todo aquel que no estuviera de acuerdo con el comunismo. Imagínense cuántos españoles inocentes más hubieran muerto si los comunistas hubieran llegado al poder. Miles, quizás hasta millones. Según algunos, Franco salvó a España de que cayera en manos de los comunistas. Pregúntale a tu abuela por qué motivo sus padres y 5 hermanos murieron. Por gusto no fue, estoy seguro estuvieron peleando del lado de los comunistas. Además, cuántas personas inocentes murieron asesinados por los comunistas. Cómo fusilaban a los nacionalistas, que capturaban, cómo mataban a curas indiscriminadamente, y a monjas, violándolas y a veces, prendiéndoles en fuego aún vivos. La guerra civil española era como una guerra de bandos extremos. El fascismo contra el comunismo. Tan malos los unos como los otros. Algunos países intervinieron en la guerra de ideologías dando lugar a las brigadas internacionales que eran en su mayoría voluntarios de países comunistas. 40.000 en total, que decidieron ir a España a ayudar a los republicanos, o quienes simpatizaban con la izquierda. Líderes de países comunistas y fascistas enviaban soldados a España para defender sus ideologías. Esto hizo que la guerra no fuera solo una disputa entre españoles, sino la guerra entre dos ideologías extremistas. A nuestro mundo le hace falta cambiar el chip. Lleva miles de años en una vorágine violenta y ciega. Si no cambiamos esto, acabaremos mal. Odiar no lleva a ninguna parte. No permite vivir. Yo ya sé lo que prefiero. Mis antepasados murieron en ambos bandos y su guerra es suya, para siempre. Ojalá se supere algún día el odio fanático. Parece que, gracias a estos personajes, aún vivimos en la posguerra. La guerra nunca soluciona nada, solo lo empeora. Me avergüenzo de tanto odio que veo y escucho. Qué sucio está el mundo. Prefiero amar y no odiar. Construir a destruir. Aprender a olvidar. Conciliar a separar. Mi partido político soy yo. Y nadie me representa mejor que yo. No soy manipulable, me limpio con la política y los políticos. Me importa la gente y su bienestar. No me gusta que manipulen a la gente. Me parece sucio y rastrero. Comenta un español. Yo creo que lo realmente importante es que en un país y en el mundo entero haya entendimiento, democracia, justicia, paz y bienestar, por encima de que seamos republicanos o monárquicos, comunistas, socialistas o populistas. No quiero socialismos soviéticos ni populismos católico-fascistas. Quiero que el Estado me eduque, me defienda y me dé oportunidades de progresar a cambio de mi trabajo. Pero también quiero ser libre de escoger quién y cómo me gobierne y de decir lo que pienso. En la guerra entre hermanos, no gana ninguno, ganan los de afuera. Lo curioso es que mientras en España y Europa se confrontan los de derecha e izquierda, serán personas de afuera ajenas a este conflicto, con ideologías muy diferentes, quienes saldrán beneficiadas de todo esto. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. En el bando sublevado, se persiguió principalmente a sindicalistas y políticos republicanos, tanto de izquierdas como de derechas, mientras en el bando republicano, esta represión se dirigió hacia simpatizantes de la reacción o sospechosos de serlo y sacerdotes de la Iglesia Católica, llegando a quemar conventos e iglesias y asesinando a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Es incalculable la pérdida en el patrimonio histórico y artístico de la Iglesia Católica, pues se destruyeron unos 20.000 edificios, entre ellos varias catedrales incluyendo su ornamentación. Los de derecha dicen que el gobierno de la Segunda República no era legítimo, más bien eran asesinos de curas, religiosos y demás buenas gentes, y piensan que lo legítimo fue hacer lo que hizo Franco. Limpiar España de esta gente, y darle 40 años de paz. También dicen que Franco salvó a España de ser la calla de los comunistas y demás pusilánimes asociaciones de intereses extranjeros. Para los de derecha, los izquierdistas, te escriben la historia en tu propia cara. Los de izquierda dicen que el problema es que no fue el pueblo quien se levantó en contra de la República. Fueron ejércitos fascistas, entre ellos la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, quienes invadieron un país para derrocar a un gobierno legítimo. Estas dos potencias venían a ayudar a Franco, quien contaba con el apoyo del ejército, del clero, de la aristocracia y de parte de la Guardia Civil. Para los izquierdistas, Iglesia siempre apoyó a los dictadores de derechas, y en gran parte rechazan y detestan el poder e influencia que la religión y la Iglesia han tenido sobre la sociedad. La Guerra Civil. La Guerra Civil Española fue un acontecimiento bélico nacional que, al participar los factores ideológicos, políticos y económicos que convulsionaban el resto de Europa en los años 30, trascendió las fronteras de España y atrajo la intervención de países extranjeros que aprovecharon el conflicto para convertir al país en un campo de experimentación bélica en los umbrales de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito interno,
las fuertes tensiones sociales derivadas del atraso económico del país y de la desigual distribución de la riqueza habían generado un clima de insatisfacción de parte del pueblo hacia sus gobernantes, quienes, además de haberse mostrado incapaces de avanzar en la modernización del país y elevar el nivel de vida de sus habitantes, ni siquiera habían podido alcanzar la estabilidad necesaria para avanzar sin sobresaltos en la evolución de la vida política. Así, las profundas divergencias políticas se sumaron al descontento social y crearon una situación explosiva que desembocó en el estallido de una terrible guerra civil que dividió y devastó España soviética, y también recibió algo de ayuda de México, mientras que la Alemania nazi e Italia ayudaban al bando sublevado. En 1936 España estaba dividida en dos zonas tras la rebelión del ejército contra el gobierno republicano. Fracasadas las negociaciones entre ambos bandos, comienza la guerra civil con un golpe de republicanos, nacionalistas, movimiento obrero, sindicatos y los demócratas constitucionales. Y el bando sublevado estuvo organizado con la gran parte del alto mando militar, que se apoyó en el partido fascista Falange Española, la Iglesia Católica y la derecha conservadora. Los republicanos fueron apoyados por la antigua Unión Estado del Ejército. El golpe de Estado que hizo el bando sublevado, uno de los dirigentes era Franco, comenzó con la ocupación de Marruecos, siguiendo con Ceuta y Melilla, Islas Canarias, Baleares y casi toda la península. Las repercusiones políticas y emocionales de la guerra trascendieron de lo que es posible. En la guerra civil española existían dos bandos, el bando republicano y el bando sublevado, o bando nacional. Fue una guerra en la que los protagonistas fueron la izquierda, la derecha y la religión. El bando republicano estuvo constituido por el gobierno legítimo de España, el Frente Popular, marxistas. Este es un resumen acerca de la guerra civil española ocurrida entre 1936 y 1939. La información en este video no ha sido 100% verificada, y es una conclusión que he tomado tras leer muchos libros acerca del tema. Juzguen por ustedes mismos, y activen los subtítulos de este video cuando estén disponibles.